Bien, vamos a empezar la clase. Lo que hoy día vamos a ver es otra estructura de datos. Ya, estructura de datos. ¿Qué es la estructura de datos? La que vamos a ver es la estructura de datos map. Que la vamos a ver. Esta estructura de datos, ya, no accede normalmente por la interfaz collection, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? Bien, ¿qué hace MAT y qué es MAT? Al final de cuentas, más que ya sabemos que es una estructura de datos. Una estructura de datos, nosotros sabemos que es que guarda un conjunto de datos. Ahora, el problema está en cómo los guarda, y la pregunta es cómo los guarda. Bien, esto lo graba en clave valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú necesitas una clave para acceder a un dato determinado. ¿Ya? Es como, por ejemplo, nuestros identificadores. Por ejemplo, el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Nosotros necesitamos de una clave, mejor dicho, el DNI, para acceder a nuestros datos. Esto básicamente es así. ¿Ya? Entonces, es una colección de Java que almacena datos en clave, pares, o sea, en pares, clave valor. ¿Ya? Cada clave es única y se usa para acceder a su valor asociado. Es lo que les decía. Bien, a diferencia de otras colecciones, map no implementa interfaz collection en Java. Bien, en las implementaciones de map son básicamente tres: el hashmat, el remat y el liken hashmat. Bien, estas tres implementaciones que tiene de mat las vamos a ir viendo poco a poco. Bien, cada una tiene sus cositas, ¿ya? Y de acuerdo al uso que nosotros le demos, ¿ya? Vamos a ir nosotros viendo esos, esos valores que nos va saliendo en pantalla. Bien, vamos a hacer ejemplo de ello, ¿ya? Bien, hasta ahora hemos visto estructura de datos como array list, ¿ya? Que los array list vienen de los lists, la estructura list. Y bueno, los array list sí aceptan datos duplicados, ¿ya? Y su acceso está basado en índices. Recuerda que el índice comienza de 0. Los set, la estructura que provienen de la familia de los set, a diferencia de los lists, estos solamente almacenan valores únicos y no permiten duplicados. Su valor duplicado no permite. Bien, ahora los map almacenan, su forma de almacenar es en clave valor, donde cada clave es única. Ahora, aquí hay algo. ¿Las claves de los maps se pueden repetir? No, no se pueden repetir. Sin embargo, los valores, ¿sí? Los valores sí se pueden repetir. ¿Ya? Bien, vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, aquí, bueno, para graficar esto, ¿ya? La clave de valor la vendrían a ver así. Es como si fuera un objeto JSON. Bueno, eso más adelante los iremos a tocar, ¿ya? Pero viene, por ejemplo, una clave. Nosotros tenemos una clave, por ejemplo, DNI, ¿ya? DNI, y este, por ejemplo, tiene un valor. Por ejemplo, el valor, no sé, este es el valor. Y gracias a esta clave, yo puedo acceder a este atributo. Así se almacenan los valores que se están teniendo en ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí apellidos, por ejemplo, esta es la clave donde dice apellidos. Y aquí podemos nosotros acceder a los determinados valores, por ejemplo, apellido Ruiz. Bien, pasemos directamente a código. Bueno,
nosotros estamos viendo acá nuestro proyectito de estructura de datos, ¿ya? Y en estructura de datos estamos haciendo ejemplos de cada uno de estos, ¿ya? Para ir viendo. Bien, vamos a descomentar esto, ¿ya? Y vamos a crear los ejemplos. Bien, para ello nosotros antes de todo esto tenemos que importar la clase HashMath, ¿ya? Bien, ¿y de dónde sacamos esa clase HashMath? De la librería util. De esta la sacamos de la librería util. Bien, entonces primeramente pasamos un genérico, y el genérico va a tener dos propiedades. Habíamos dicho que se almacenan por clave y valor. La clave tenemos que asignarle obviamente un tipo. ¿Cuál va a ser el tipo de clave que nosotros vamos a tener? Y también el dato que vamos a acceder, también tenemos que decirle obviamente a Java, porque es un lenguaje fuertemente tipado. Tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de dato se va a almacenar? Bien, entonces el tipo de dato va a ser string, si lo pongamos así. Y que, bueno, los datos que vamos a acceder son enteros, ¿ya? Por ejemplo, bueno, o puede ser, por ejemplo, de tipo double. Por ejemplo, de acuerdo a un identificador, nosotros sacamos una nota. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, así, notas de estudiantes. Esta va a ser mi estructura de datos. Bien, pasamos a new. ¿Ya? Vamos a crear un HashMath y listo. Con esto ya estamos creando una estructura HashMath. Bien, ahora, aquí nosotros tenemos que, digamos, importar, ¿ya?, la clase math. Importamos, ¿ya?, y listo. Ya con eso nosotros tenemos un ejemplo de estructura de la clase math. Bien. Ahora, aquí en este math, las operaciones de búsqueda, ¿ya?, son rápidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no utilizamos un ordenamiento, que ya lo vamos a ver en los otros ejemplos de StreamMath y Liken HashMath, que ellos sí, allí sí nosotros tomamos en cuenta el ordenamiento. Acá no tanto, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Aquí la operación de agregado, así como nosotros teníamos una operación de agregado que es .add, cuando nosotros utilizamos en los lists, bueno, aquí es .put, que es nuestra operación de agregado. Por lo tanto, hacemos uso de nuestra estructura de datos, estudiantes.put, ¿ya? Y aquí, obviamente, tenemos nuestro key, o sea, mejor dicho, nuestra clave, ¿ya? Y bien, vamos nosotros a meter un valor, por ejemplo, que sea nuestra, digamos, una clave, ren 1, 2, 3, 4. Ese string que está ahí, con ese string nosotros vamos a ir accediendo, ¿ya?, a los valores, al valor que se ha metido aquí. En este caso voy a tener un valor, por ejemplo, de 78.5. Bien. Perdón, de 18.5. Esta es nuestra nota, digamos, de esa clave, de ese señor. Y así sucesivamente nosotros podemos ir metiendo datos, ¿ya? Que acuérdense, aquí la clave, esta es la clave, lo primerito es la clave, no se puede repetir. Pero el dato sí se puede repetir. En este caso, por ejemplo, la clave tiene que ser diferente. Por ejemplo, host, diferente. Aquí lab, es diferente. RBO, ¿ya?, LL. Estos son, digamos, códigos,
código de estudiantes, ¿ya? Bien. Para acceder a un dato, nosotros a través de su clave, nosotros podemos acceder a ese dato. ¿Ya? Si nosotros imprimimos, por ejemplo, yo quiero saber el valor, ya, vamos a ponerle aquí 20, ponerle 20. Aquí yo pongo, por ejemplo, notas de estudiantes, punto get, y aquí me está pidiendo una clave. Y esa es la clave que yo voy a ir poniendo. ¿Qué clave voy a ir poniendo? Por ejemplo, un código. Este código es el que yo voy a acceder. Entonces, si nosotros ejecutamos, te va a salir el valor de esa clave, porque está accediendo directamente. ¿Ya? Ejecutamos. Listo. Ya aquí te ha salido el valor de esa clave. Si nosotros quisiéramos recorrer, nos apoyamos, ¿ya?, de entry. Por ejemplo, hacemos un for. Bueno, para hacer un for each, vamos nosotros a apoyarnos de entry. Ponemos mat.entry y ahora entry, está aquí, vamos a ponerle que la clave de valor, la clave es string, y nuestros valores son doubles, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, voy a poner notas y pongo mi estructura de datos, notas, estudiantes, punto, y el método entrySet, en el cual me va a retornar esos valores para que yo los vaya recorriendo. Ahora, si yo los imprimo, ¿ya?, clave, ponemos las claves, entry, punto, notas, punto, gate. Aquí ya obtenemos las claves, vamos obteniendo las claves. Si nosotros ejecutamos esto, y nos va a botar el conjunto de claves que estamos teniendo. Bien, si te das cuenta, aquí me ha salido ya las claves. Aquí un error de tipeo. Ya. Ahora imprimimos sus valores. Con su valor notas.getValue. Con getValue nosotros obtenemos todos los datos. Bien, aquí ya estamos obteniendo todos los datos con getValue. Bien, bueno, esta es una clase pequeña, ¿ya? La vamos a dejar ahí para continuarla en la próxima clase.